declarar que Cristo viene ser recibido ya. por muchos, pero por otros sí, que muchos Luz en las creerían tinieblas, iluminen los demás. y había un destino final que alcanzar. Proclama su evangelio. Había un sueño final que alcanzar. Es tan sencillo como sentarnos en nuestras habitaciones, en el culto familiar, poner las manos sobre este libro y decir: Señor, yo quiero que hables a mi vida. Amado Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, que al abrir tu palabra, tu bendición nos acompañe y tu Espíritu Santo nos prepare para entender, recibir y aceptar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en lo que ha de ser el primer pasaje que vamos a estudiar y que vamos a analizar en Juan capítulo 14, verso del 1 al 3. Dice así la palabra de Dios: No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes, y si me fuere y les preparare un lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estas son las palabras que Jesús dijo. Esta es la enseñanza que Jesús dejó poco tiempo antes de su crucifixión, muerte y resurrección, posteriormente su ascensión al cielo. Dejó enseñado allí, dejó plasmada esta promesa, la promesa de la segunda venida de Jesús. Si les preparo lugar, vendré otra vez. Y curiosamente, en algún momento logré tener contacto con personas a través de nuestras predicaciones que no tenían noción de la segunda venida de Jesús hasta que escucharon uno de nuestros mensajes y se percataron que entonces la Biblia enseña que Jesús regresará otra vez por segunda vez. ¿Saben? En el momento en que Jesús ascendió al cielo después de su resurrección, registrado en el libro de los Hechos, el capítulo 1, verso 9 al 11, deja un dato muy importante sobre la promesa de la segunda venida de Jesús. Y acudimos allí y lee como sigue. Hechos 1, 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, Jesús fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de los ojos de ellos. Ellos, aquí se refiere a los discípulos, que fueron testigos oculares de la ascensión de Cristo Jesús al cielo. Verso 10 dice: y estando ellos con su mirada puesta en los cielos, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos ángeles con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de ustedes y llevado al cielo, así mismo vendrá como le han visto ir al cielo. Así que no solamente Jesús prometió venir por segunda vez a esta tierra a buscarnos, sino que esta promesa fue confirmada por dos ángeles emisarios del Evangelio de Jesús. Pero, ¿acaso sabemos? ¿Acaso usted sabe? ¿Acaso yo sé? ¿O alguien en este mundo sabe el día y la hora de la venida de Jesús? Mateo capítulo 24, especialmente el versículo 36 dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre.
El verso 36 es parte de la perícopa o la unidad bíblica que forma una respuesta que Jesús le brinda a los discípulos a un interrogante que ellos tenían. Si buscamos en Mateo 24, verso 3, podemos ver cuál fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús para entender las respuestas de Jesús, por ende, las señales de la segunda venida de Cristo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, revélanos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos? Esa fue la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Con qué tiene que ver esta pregunta? Con el deseo de saber cuándo Jesús regresaría por segunda vez, qué señales habría de su venida y del fin de los tiempos. Ahora estamos listos para mirar algunas señales que anuncian el regreso de Jesús. Creemos que es importante clamar y predicar este evangelio y este mensaje, dado el caso de que lo que sus ojos ven y los míos ocurriendo en el mundo entero denota, anuncia con énfasis su pronto regreso. Pero vamos a permitir que la palabra de Dios, ella misma, nos muestre en qué momento de la historia de la humanidad estamos viviendo usted y yo. Jesús respondió: mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. O sea, los discípulos le acaban de preguntar qué señales habrá de su venida y del fin de los tiempos, y Jesús comienza a hablar del engaño, comienza a hablar de falsos cristos, del aumento del engaño. Falsos cristos, el género Cristos, personas haciéndose pasar por enviado del Padre, haciéndose pasar por el Cristo, por el mismo Hijo de Dios, falsificando la segunda venida de Cristo. Verso 6 dice: y oirás de guerras y rumores de guerras, pero no te turbes, porque es necesario que todo esto pase, pero el fin no será inmediatamente. Porque primero se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares del mundo, y esto será el principio de tiempos de dolores. Y hasta el momento, yo quisiera preguntarle, cuando usted mira al mundo y echa un vistazo, ¿acaso no vemos estos designios y señales cumplirse? También, como parte de las señales de la venida de Jesús, muestra un periodo o un tiempo donde su pueblo sufre por causa de su nombre, por causa de su fidelidad, por causa del evangelio, porque el mundo es polarizado en dos grupos: los que le sirven a Dios y los que no, los que le son fiel a Dios y los que no. Y los que no le son fiel a Dios, entonces comienzan a aborrecer a los que sí le son fiel a Dios. Y entonces se convierten en motivo de el sufrimiento, el miedo y la persecución de los cristianos. Verso 9 dice: entonces les entregarán a tribulación, los matarán, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Así que vemos que antes que Cristo venga por segunda vez, debe desatarse una persecución y una guerra a los cristianos fieles y seguidores de los mandamientos de Dios, del Evangelio de Cristo y de su fe. Pero también habla de un tropiezo dentro de su pueblo o dentro de sus seguidores. Mateo 24:10 dice: muchos tropezarán. El tropiezo, o sea, tropiezan, caen. Una palabra que tiene quizás alguna relación con el proceso de apostasía. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros.
y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Así que aquí vemos algunas señales más que Jesús es el que las está dando como respuesta a la pregunta que los discípulos les hicieran. O sea, no es nuestra interpretación, solo estamos dando lectura a la respuesta que da Jesús concerniente a las señales de su segunda venida. Habló de falsos profetas, falsos cristos, habló de pestes, o sea, enfermedades, habló de hambres, terremotos en muchos y diferentes lugares del mundo, habló de persecución, habló de tropiezo entre las personas, falsos profetas, y habló de la multiplicación de la maldad, de cómo por la maldad de haberse multiplicado, el amor de muchos se enfriaría. Así que habla también del enfriamiento del amor. Por eso dice el verso 13, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Una señal poderosa de su segunda venida es la predicación y promulgación del Evangelio. Verso 14 dice, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué esperamos? ¿O será que alguien espera por nosotros? ¿Será que alguien está esperando por ti? Claro que sí. La palabra de Dios en las epístolas que escribieran los discípulos un poco justo antes de Apocalipsis, dice que algunos tienen por tardanza la venida de Jesús, pero no es que Él se tarda, sino es que Él es paciente para con nosotros, queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Así que Dios espera por el arrepentimiento de la humanidad. Y el arrepentimiento es el proceso del cambio de la mente, el cambio de los pensamientos, donde el ser humano, ahora transformado por el Espíritu Santo, comienza a ver el pecado como es en su condición. Desea apartarse de él para vivir una vida santa ante la presencia de Jesús. Abandonar el pecado, abandonar aquello que no es del agrado de Dios, para entonces volverse a Dios. Eso espera Dios de nosotros, porque Él no quiere que nadie se pierda. Pero también hay gente que está esperando por una obra de la iglesia, la predicación del Evangelio, una de las magnas señales del regreso de Jesús, cuando el Evangelio llega a los confines de la tierra, a los lugares más remotos y lejanos de este planeta. También la palabra del Señor habla una vez más allí en Mateo 24, 23 y 24 de un movimiento cuyo precursor es Satanás, es el engañador. Dice entonces, si alguno te dice, mira, aquí está el Cristo, o mira, allá está, no le creáis, porque se van a levantar falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que si fuera posible engañarán aún a los escogidos. Entonces Jesús está advirtiendo que es Satanás y que muchos se harán pasar por Cristo, y que habrá un momento donde se va a anunciar la venida de Jesús como una realidad, como que ya ocurrió, y le van a decir, mira, Jesús está en tal país, Jesús ya vino por segunda vez, está en tal nación, ya ha venido y está allí. Y él dice, cuando usted escuche eso, no lo crea. ¿Sabe por qué? Porque cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, todo ojo le verá y no necesitará ser anunciado por alguien en ese momento. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá, aun aquellos que le traspasaron. O sea, por eso Jesús advierte como parte de las señales de su segunda venida que justamente un tiempo antes aparecerán falsos cristos y serán anunciados como que Jesús ha venido por segunda vez y que está en un lugar
Y el consejo es, y la advertencia es, que usted no lo crea y que no salga al encuentro de ese Cristo, pues es un falso Cristo. Por eso dice el verso 26, 25 y 26, ya se lo he dicho antes, si alguien le dice, mira, está en el desierto, no salgas. Mira, está en los aposentos, no le creas, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, también como señales de los tiempos, señales del tiempo del fin y señales de la segunda venida de Jesús, Jesús en la unidad bíblica donde se registra estas señales en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, explícitamente allí se registra la respuesta de Jesús ante esta pregunta, como bien mencionábamos ahorita. Se estableció una comparación entre los tiempos y los días en que vivió y predicó Noé, y también se estableció una comparación entre los días y la sociedad en los que vivió Lot, para que entendiéramos cómo estaría el ser humano, la sociedad y el mundo justamente antes de que Cristo regrese por segunda vez. Por eso dice en Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre. La frase o el título del Hijo del Hombre hace referencia o alusión a Cristo Jesús. Y dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiéndose, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que no entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán, y aquí nos detenemos un momento. Los días de Noé, la moral del ser humano había decaído. El ser humano se había corrompido. Génesis capítulo 6 muestra que la mente del ser humano, sus pensamientos era continuamente hacer lo malo. Se había degradado el ser humano. No había quien tuviera temor de Dios en aquellos tiempos, salvo un pequeño remanente que se mantuvo fiel al Creador. Pero dice, así como allá en los días de Noé, el ser humano era malo, se había distanciado, alejado de Dios. También será así el mundo y la humanidad antes de la venida de Jesús. Ahora también vemos una serie de parábolas que Jesús introduce para enseñar unos principios que se iban a cumplir, o unas señales que se iban a cumplir antes de su segunda venida. Nosotros vemos en la Biblia señales naturales, o sea, es el comportamiento de la naturaleza de forma inusual anunciando la venida de Jesús. Vemos señales sociales, o sea, la sociedad, la humanidad, reflejando unos cambios y unas conductas que también entonces anuncian o marcan el tiempo de la venida de Jesús. Pero también vemos señales en el mundo cristiano, y ahí vamos a entrar en breves momentos, pero hay un principio que podemos aclarar. Comienza diciendo, entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado. Dos mujeres se estarán moliendo en el molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y vemos estos pasajes junto en concordancia a otros, como por ejemplo en Mateo 25, que muestra dos grupos. En la parábola de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 imprudentes. Después vemos la parábola donde el junte de las naciones, Cristo viene y hay dos grupos, unos son puestos a la izquierda, otros a la derecha, las ovejas y los cabritos. En el libro de Apocalipsis, en el momento de la siega, cuando Cristo viene, habla de uvas buenas y uvas silvestres. Y así sucesivamente, en concordancia con la Biblia en su totalidad, cuando estos pasajes se presentan, lo que pretenden es explicar que antes de que Cristo venga a la nube de los cielos y en su venida en esta tierra solamente habrán dos grupos, los que son fieles a Dios y los que no, los que serán salvos y los que no.
Jesús tenía la intención de enseñar esto a través de estas parábolas, que solamente habrán dos grupos, no 3 ni 4. Uno será tomado, el otro dejado. O sea, habrá un grupo en esta tierra que será salvo y otro no. No por decisión arbitraria de Dios, sino la palabra enseña que cada uno será recompensado según haya hecho cuando Cristo venga. Eso dice la palabra de Dios y es lo que enseña. Como parábola allí también muestra en el verso 45 sobre el siervo fiel y sobre el siervo infiel e imprudente. El siervo fiel, el Señor lo puso sobre su casa para que le dé alimento a tiempo a su familia. Bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, lo halle haciendo así, sirviendo, siendo fiel a su Dios. Pero el verso 48 dice, el siervo malo, que dice en su corazón, mi Señor tarda en venir, comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con los borrachos, y vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Y esta parábola comienza a incursionar y a entrar en lo que tiene que ver con los creyentes. ¿Sabe por qué? Porque la parábola habla de siervos que llaman a Jesús su Señor. Así que bien, esta parábola puede estar haciendo alusión a una condición y a un evento que ocurre dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Un grupo que se mantiene fiel y cuando su Señor viene, lo encuentra fiel. Pero otro grupo dentro de la iglesia que se cansa de esperar a Jesús y entonces comienza a golpear y a lastimar a aquellos que en la iglesia o en el pueblo militante son sus consiervos, y luego por ende se aleja de Dios y se va al mundo a comer y a beber y a estar en borracheras. Por eso son llamados hipócritas, porque decían pero no hacían. Si nosotros miramos en el libro de Mateo capítulo 25, tenemos que ver este capítulo como parte del capítulo 24, porque es una continuidad, no hay una interrupción. Jesús está hablando desde Mateo capítulo 24, verso 4, y continúa hablando sin interrupción durante todo el capítulo 25. O sea, todo lo que él explica en el capítulo 25 forma parte de lo que él está hablando en el capítulo 24. Y allí muestra la parábola de las 10 vírgenes, la parábola de los talentos, el juicio de las naciones. Y después que le explica todo eso, entonces salta a un complot de líderes religiosos de aquella época para prender y arrestar a Jesús. Pero todo el capítulo 25, debí decir, tiene que ver con las parábolas del tiempo del fin, tiene que ver con mensajes que Cristo dio para que entendiéramos el plano histórico, contextual de la venida de Jesús. En la parábola de las 10 vírgenes muestra la condición de su pueblo justamente antes de que Él venga y muestra un letargo espiritual, tristemente y lamentablemente. Habría un letargo espiritual, un sueño espiritual, una indiferencia a las cosas que son prioridad para el reino de los cielos. La parábola dice en el verso 25, capítulo 25, verso 5, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Es el sueño espiritual, cuando la iglesia y su pueblo y los creyentes deben estar velando y orando, preparándose para ese gran día que pronto ha de ocurrir. Luego entra la parábola de los talentos y no vamos a entrar de lleno en cada parábola porque tomaría mucho tiempo cada una de ellas en disfrutarlas y comprenderlas y estudiarlas. Pero en la parábola de los talentos vemos que allí el reino de los cielos era semejante a un hombre que se había ido lejos, pero que le había entregado a sus siervos unos bienes, unos talentos. A uno les había dado 5, a otro le había dado 2,
Y así sucesivamente, a otro le había dado 1, conforme la capacidad de ellos. Dice que al que le dio 5, este los multiplicó. Al que le dio 2, este también los multiplicó. Al que le dio 1, lo escondió y nunca lo usó. Cuando el Señor vino de lejos y vio cómo éste había administrado las cosas que Dios le había dado, vio que el que tenía 5 fue buen mayordomo, administró lo que Dios le había dado en tiempos complejos, difíciles, antes de la segunda venida de Cristo, y lo reconoció. Al que le había dado 2 de igual manera, pero el que le había dado 1 y lo escondió y no lo utilizó y no administró en ese tiempo lo que Dios le había dado, pues la palabra de Dios registra que tristemente no fue reconocido positivamente ni recompensado por aquel Señor que se había ido lejos, pero que ahora había regresado. Del verso 31 en adelante muestra el junte de las naciones o el juicio de las naciones, donde el mundo queda solamente en 2 grupos polarizados, y a través de la figura de ovejas y cabritos se representan los 2 grupos, uno colocado a la izquierda, otro a la derecha, unos salvos y otros perdidos, así de simple. Y ahí se destaca el espíritu misionero del pueblo de Dios en esta parábola. Aquí se destaca la empatía que tuvo el ser humano con las necesidades de otros y la responsabilidad y el compromiso de cada creyente, cada persona y cada vida en cumplir parte de la ley de Dios con el prójimo o para el prójimo o para con el prójimo. Así que vemos hasta aquí varias cosas que denotan las señales de la venida de Jesús. Pero me pregunto, ¿algo más que mencionará la Biblia acerca de señales de la segunda venida de Jesús? Claro, en el libro de Lucas, el capítulo 21, verso 9, habla sobre un aspecto bien importante que va a llamar la atención. Lucas 21, 9 dice: y cuando oigas de guerras y sediciones, no os alarmes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero primero tiene que todo esto pasar, pero el fin no será inmediatamente. Entonces, el Evangelio de Lucas introduce como parte de las señales de la segunda venida de Jesús las sediciones. Y sediciones son levantamientos o protestas violentas del pueblo en contra de su gobierno, o en contra de una persona, o en contra de un movimiento. Es cuando el pueblo se levanta, destruye propiedades, bienes, le priva de la vida a otros violentamente en protesta por algún evento o suceso que no acepte. Nuestros ojos hoy están viendo que el mundo entero está minado en una violencia extrema. El mundo está siendo sacudido desde el seno del hogar hasta los lugares remotos de la sociedad. Impera la violencia. Y son cientos de países los que están hoy sufriendo protestas violentas donde se quita la vida de alguien, donde se destruyen los bienes. No solamente con eso, sino que la Biblia también enseña como señales de la segunda venida de Cristo el cambio en el ser humano y cómo se afecta la moral, los principios y los valores del ser humano. Si buscamos en el libro de Timoteo, segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán personas amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, amadores de los deleites más que de Dios, aborrecedores de lo bueno, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estas personas evita, dice la palabra de Dios. O sea, el apóstol Pablo registra allí en esta carta que vendrían tiempos peligrosos en los últimos días,
Y la causa de estos tiempos peligrosos, según el apóstol Pablo, es el mismo ser humano. El ser humano que sería malo, que se iba a corromper, que presenta una moral deteriorada, un ser humano sin principios, sin valores. Por eso hoy Dios está llamando y buscando a hombres y mujeres que no se vendan ni se compren, que le sean fieles y le sirvan tan fiel como la brújula le es fiel al polo norte y lo marca fielmente. Está buscando jóvenes comprometidos diferentes, una generación comprometida diferente, que en este tiempo brille para la gloria y la honra de Dios. Santiago capítulo 5 nos habla un poco sobre economía, un poco sobre este asunto. Santiago capítulo 5, verso 1 en adelante, dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, porque su riqueza ha perdido el valor, y sus ropas están comidas por la polilla. Su oro y su plata de nada sirven, y su moho testificará contra ustedes, y devorará todo lo que ustedes tienen como el fuego, porque han acumulado sus tesoros para los últimos días. Santiago 5.1 habla y advierte de una miseria y una pobreza que sobrevendría sobre este mundo. Miseria, pobreza, hambruna, que unos ricos que se enriquecieron a causa de opresión y de injusticia, verían que todo su tesoro y todo su dinero no tendría valor en algún momento. Habían acumulado tesoro para los últimos días. Hay una queja en el verso 4 en adelante, y es que clama el jornal de los obreros que han cosechado tus tierras, el cual por engaño no le ha sido pagado por ustedes, y los clamores de los que habían cosechado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, hay una queja contra esas personas ricas, pero que hicieron sus riquezas a base de injusticia, de engaño, mentira y opresión. Mientras los pobres trabajaban duramente, estos que se enriquecían a través de la opresión no le pagaban el salario por engaño, y sus riquezas la hicieron a costa de opresión, injusticia, engaño y maldad, corrupción. Pero el clamor de estos trabajadores llegó al oído del Señor de los ejércitos en tiempo de hambruna y pobreza. El señalamiento del verso 5 es: han vivido en deleites sobre la tierra, y se han condenado y han dado muerte al justo. Él no hizo resistencia. El señalamiento es la manera en cómo vivieron estos ricos que se hicieron ricos a costa de opresión, injusticia, corrupción y engaño. Vivieron en deleites en la tierra, olvidándose de Dios y abusando de los demás, abusando de su poder y de su autoridad. Pero vendría una miseria y una hambruna, una pobreza. Todas estas cosas, querido, querida, lo estamos viendo cumplirse. Todo lo que estamos leyendo hasta ahora, nuestros ojos lo ven cumplirse. Es tan cierto como nuestro respirar. Daniel capítulo 12, allá en el Antiguo Testamento, uno de los profetas del Antiguo Testamento, que tuvieron la oportunidad de ver por revelación divina asuntos que concernían al tiempo del fin y la venida de Jesús. Dice Daniel 12:4: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el fin del tiempo. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hablando del tiempo del fin, el evento de la humanidad correr de aquí para allá y de allá para acá, más el aumento de la ciencia, siendo que en ocasiones ha habido un poco de diferencia en la interpretación de esta llamada ciencia, ya fuera la ciencia científica, investigativa,
o la ciencia de la palabra de Dios, aumentaría una o la otra. Hoy vemos que ambas han aumentado, tanto la ciencia científica investigativa como la ciencia de la palabra de Dios o el conocimiento de la palabra de Dios, ambas han aumentado su comprensión y su conocimiento. Hoy se conoce en nuestra generación y en nuestra época más que como nunca. Por eso, amada familia, todo indica, todo está anunciando, todo nos está mostrando que Cristo está a las puertas, que viene pronto, que viene por ti y que viene por mí. Por eso, en Mateo 24, nos deja allí una enseñanza a través de un lenguaje figurativo o una parábola. En el verso 42 en adelante dice la palabra de Dios: velad pues, porque no sabes a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que ni siquiera te imaginas. El Señor está a las puertas. La palabra así lo anuncia, la palabra así lo enseña, las señales de los tiempos se están cumpliendo. Y la palabra dice que el amor de muchos enfriará, que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, que hay gente que se va a cansar de esperar a Jesús. Entonces se va a abandonar y se va a entregar al mundo, al enemigo de las almas. No es momento de rendirnos, querido joven, querida familia. Es momento de prepararnos, es momento de velar, es momento de orar. Es momento de un cambio en nuestra vida. Cuando predicamos esto, no lo hacemos para infundir preocupación o temor. Estamos anunciando la bendita esperanza de un pueblo que espera la venida de Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 22, verso 17 dice: el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiere, tome del agua de vida gratuitamente. Si hoy algo te falta, no te sientes listo, preparado, preparada, ven a Jesús. Es el momento en que reorganices tu mente, tus pensamientos, tus prioridades. Y no vivamos como la generación que vivió en los días de Noé, sino que vivamos como quienes nos estamos preparando para el pronto regreso de Jesús, consagrándonos, arreglando nuestra casa, nuestra familia, estando en paz con todos aquellos que nos sea posible, predicando el Evangelio de Jesús. Tú y yo debemos predicar el Evangelio de Jesús. Mi compromiso con Dios, mi compromiso con la iglesia, mi compromiso con la sociedad, dicta en mi corazón que tengo, por amor a Cristo, que predicar este mensaje. Por eso no me rindo y por eso no te rindas. Persevera hasta el final, porque el que persevere hasta el final será salvo. Apocalipsis 22, verso 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Anhelamos que Él venga pronto, porque cuando Cristo venga pronto, cuando aparezca la nube de los cielos, entonces ese será el tan esperado día glorioso, el día de la redención, el día de la liberación. ¿No anhela usted ese día? Entonces tome aliento su corazón, renueve sus fuerzas en la presencia de Dios y no se deje vencer por el pecado y no se deje vencer por la depresión y no se deje vencer por la enfermedad
y no se deje vencer por persecución, por hambre, por angustia, por enfermedad. ¿Qué te separará del amor de Dios? No dejes que nada te separe de su amor y mantente firme y fiel a sus mandamientos, a su palabra, porque por causa de tu fidelidad a Dios, aunque parezca en algún momento ser en vano, serás grandemente recompensado y recompensada. Que Dios les bendiga de manera especial y que ese sea el deseo de nuestros corazones. Permíteme entonces orar por ti. Amado Dios, en este momento ponemos nuestra vida en tus manos. Perdona nuestros pecados por amor a tu Hijo amado Jesús. No quites de nosotros tu Espíritu Santo y prepáranos para tu pronta venida. Convéncenos, redargúyenos y santifícanos para poder ser dignos de habitar en tu presencia por toda la eternidad. Si alguien hoy ahí donde está aceptándote como su único y suficiente Salvador, puedas escribir su nombre en el libro de la vida. Te glorificamos, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.